Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les hablo su voz Baniera Teifa Ola Olo Batalá para continuar con la serie del estudio del Dilokun, esta vez con Oche. Y hoy ya finalmente llegamos a Oche Tonti Egila Chebora. Esto antes de entrar en tema, es obligatorio, ante todo, agradecerle a las personas que siempre que se nos conectan, que dan sus opiniones, que nos transmiten sus criterios, que también nos ven en nuestro canal de YouTube, eh, y que ha ido creciendo poco a poco, gracias a Dios y a todos los santos. Y allí también nos dejan sus mensajes. Ténganlo por seguro, me apure que contestaremos y estamos contestando todo en la brevedad posible. Por eso les agradezco a todas las personas que se nos conectan, que fielmente nos ven y que siempre les mandamos nuestros saludos uno a uno cuando la tecnología me lo permite, porque a veces ya saben que el telefonito es viejo y no me lo permite siempre ver los mensajes que nos dejan, sino después que se acaba la directa y ahí es cuando lo empiezo a contestar. Entonces, hoy nos toca el estudio de Oche Tonti e Gilá y ya como es costumbre, ya sabemos que en el primer video de nuestra serie eh, dimos más a profundidad o estudiamos más a profundidad el Odun de Oche. Por lo tanto, aquí no nos vamos a detener al estudio, sino vamos a estudiar el Odun simple, ya sabiendo lo que significa Oche. Vamos a desplegar un poquito más el Odun simple de Egilá, que finalmente sabemos que es Odun simple lo que aprendemos y que después se convierte en un Odun compuesto en el momento en que ambos intercambian funciones e intercambian criterios y dichos. Bienvenido, Antoine, desde México, lindo y querido. Un abrazo. Y, intercambian refranes, se complementan uno con el otro y es lo que damos por, por sabido como Odun compuesto. Pero ya sabemos, mis apures, lo que significa Oche. Por lo tanto, tenemos que definir qué cosa es Egilá, ¿verdad? Entonces, fíjense, Egilá dice la literatura que es un desprendimiento del yo y que por eso, y debido a que es un desprendimiento del yo, de ahí se deriva todo lo bueno y lo malo que tiene. Porque el yo es el transcurrir de nuestra vida de principio a final con todas las vicisitudes y todo lo bueno y lo malo que pasamos. Eso es el yo como tal. Entonces, Egilá es un desprendimiento del yo, eh, y que dice también la literatura que aunque traiga aire, siempre va a tener un arrastre de ese yo. El yo puede ser bueno o puede ser malo, porque como ya hemos dicho, el yo describe el transcurrir de nuestra vida de principio a fin. Y generalmente sabemos que la vida del ser humano es más trágica que feliz. Por eso también dice la literatura que la felicidad no existe, que lo que existe son momentos felices y por eso que hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Entonces, Egilá en su definición conceptual dice que es tragedia, en sentido general, tragedia o revoluciones. Recordemos que para ejemplificar esto, recordemos que en Egilá Changó le retira el habla a su papá, por lo tanto de ahí se produce el fracaso. Recordemos también que en Egilá le dan golpe por la cabeza a papá de Changó y a Orgán. Son cosas que suceden en Egilá, que ya nos van a definir propiamente qué es lo que sucede con el mismo y que nos van a señalar las vicisitudes, los problemas y las tragedias que Gilá le aporta a ese Oche como tal,
teniendo en cuenta que aquí Mafere fue un Changó en toda su dimensión, en toda su expresión, como Oricha ya bien expandido, bien grande, bien rey en nuestra religión. Buenas noches, Julia, espero que te encuentres mejor. Entonces, ¿qué le va a aportar ese Yilá a los Che? Dice Yilá Mijapure que sin la protección de Changó, el rey no puede montar eh, el trono. Y entonces todas estas cosas tenemos que llevarlas a la vida actual como tal, en el sentido de que sabemos que nos consagramos encima de un Odón, que ese Odón significa Changó, que todas las cosas que se hacen en el trono que tienen que ver con Obatalá, pero que asociamos todo a la majestuosidad y al reino de Changó, teniendo en cuenta que en Obara, por ejemplo, Obatalá le entregó el mando a Changó, y que aquí en Egilá Changó es cuando de verdad se hace rey en toda su expansión como tal. Entonces aquí hay que Egilá tener en cuenta esto, de que no, lo diría yo, igual que no hay, perdón, igual que no hay un Cariocha sin Obatalá y sin el Eguá, sin Changó tampoco lo puede haber, porque Changó es el que le da el cierre majestuoso a nuestra coronación y a nuestra vida en nuestra religión. Dice Gilache Borak como tal, y voy a hacer una pausa aquí ahora que dije Gilache Borak, me vino a la memoria. Ya dijimos el concepto de Gilá desde el punto de vista de la literatura antigua en el siglo XXI, después de más de 100 años, ¿sí? Más de 100 años de práctica de la Ocha, apareció un nuevo concepto que dice que Gilache Borá quiere decir donde 12 se reúnen. Ustedes deciden, me apure, cuál de las vertientes ustedes van a creer y a manifestar. Yo en realidad les digo las dos que hay. Entonces dice Gilá que él tuerce la soga, pero no puede torcer a la tierra. Y sin lugar a dudas estamos hablando de cosas perentorias y de las cosas que no son perentorias en nuestra vida. Estamos hablando de las cosas que tienen firmeza, de las cosas que se pueden manipular y las cosas que no se pueden manipular como tal, y que inclusive no dependen ni de los deseos ni de la voluntad de uno para que sucedan o no sucedan. Recordémonos que si llevamos el concepto de la soga a la vida real, la soga es un compuesto de hebras de hilo de diferentes materiales que sale de diferentes plantas que la fabricamos nosotros mismos. Por lo tanto, si la fabricamos nosotros como ser humano, ella se mueve a nuestra voluntad, hace lo que nuestra voluntad desee, soporta todo el peso que le pongamos, todos los nudos que nosotros hacemos. Por lo tanto, eso llevado a la vida práctica, a la vida real, significa algo que está a nuestro antojo. La tierra no puede torcer la tierra, porque a la tierra es algo que se va de nuestras manos, de nuestra creación, de nuestra voluntad. Por lo tanto, la tierra significa algo perenne, algo fuerte, algo inamovible, algo que nosotros no podemos controlar como tal. Dice Egilá que la casa con techo es más bonita, pero es más calurosa. Y sin lugar a duda aquí estamos hablando de libertad, estamos hablando de prisión, de ambas cosas en sentido general. Gilá nos habla de eso porque sí, ciertamente cuando hablamos de casa con techo, estamos hablando de seguridad como tal, estamos hablando de seguridad donde estamos viviendo, pero también estamos hablando de prisión, de aprisionamiento de sentimientos, estamos hablando de las cosas que se hacen monótonas, y cuando estamos hablando sin techo, estamos hablando podemos hacer la metáfora de que estamos mirando el cielo, estamos mirando las estrellas y por tanto nuestra imaginación se expande aún más. Por lo tanto, estamos haciendo ese tipo
de comparaciones y ese tipo de conceptos, donde tenemos que hacer de nuestro hogar algo bien bonito, pero también algo lleno de libertad. Dice Eilat Cheborá, y le agradezco a los albures también que puedan compartirlo. Sería muy bueno para poder llegar a más hermanos. Dice Gilá también que a las tetas, y discúlpenme la palabra, a las damas, las sostiene el cuerpo. Por lo tanto, podemos hacer aquí varias interpretaciones que vienen relacionadas con la maternidad, con los senos, como tal, pero también, y con el debido respeto a las damas, estamos hablando de cosas que se caen, que necesitan de otro elemento más fuerte para poderse sostener. Por lo tanto, estamos hablando, podemos hablar de madres, de hijos, de padres, de hijos, ¿por qué no? De amigos, de hermanos, y de situaciones que necesitan, sin lugar a dudas, de el apoyo de algo para poderse sostener, porque si no, con el tiempo van a terminar relajándose, van a terminar decayendo, van a terminar perdiéndose, van a terminar perdiendo, y valga la redundancia, la propia belleza que trae desde su surgimiento. Todos estos elementos lo hablan los refranes de Eilat Cheborá, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente, que Changó aquí le retira el habla a su padre y por eso fracasa. Y aquí le dan palos también por la cabeza al papá de Changó y a Orgán como tal. Y son elementos que ya van a definir que los problemas familiares que también Changó, Eilat aporta a través de Changó a este Odun como tal, que es el Odun simple, que lo hemos desplegado no tan profundamente, pero para que entendamos lo que significa, y a la hora de la unificación con el Odun de Oche, qué es lo que va a aportar cada uno como tal, teniendo en cuenta que ya sabemos que Oche es sangre que corre por las venas, ¿verdad? Que en Oche hay problemas con Egun, que en Oche existe el problema del habla, nació el habla, la conversación, que representado en el H más grande que tiene el ser humano, que no puede ser truncado por nada ni por nadie. Entonces, Eilat tiene sus propios pataquíes como tal, y uno es el día y el sol, ¿verdad? Y cómo ellos llegan a hacerse grandes y hacerse incontrolables a través de los beneficios que el día y el sol le llevan a la tierra y al ser humano como tal, y a través del cumplimiento de los esboces que ellos debieron hacer e hicieron, y por eso como llegan a convertirse en lo que sabemos que son en el día de hoy en nuestras vidas. Hay otro pataquí que habla de que Changó se hace rey, y sin lugar a duda aquí ya vemos cómo Changó, aplicando su inteligencia a través de festejo, como siempre su característica, él logra ganarse la voluntad del pueblo donde él está, y finalmente a través del fallecimiento del rey el pueblo se pone a dilucidar a quién pondrían de rey, y lo eligen a él solo pensando en que es una persona que invita a comer, que invita a festejar, y que no tiene el temor de compartirlo lo suyo con los demás. También hay otro pataquí que habla acerca de representantes de Changó, y aquí ya estamos hablando de tambor batá, cómo Changó pacta con Batá, y logra a través de ese pacto alegrar, ganarse la voluntad del pueblo, y sin lugar a dudas ser el dueño de él y el representante de la música y la alegría en nuestra religión. Otro pataquí que hay aquí es acerca de la descripción de cómo Changó le roba comida al Gayú, siendo el Gayú el rey y Changó su primer oficial, todo lo que trama él para poder robar comida
y lograr ser más grande en ese reino como tal, lo cual sin lugar a dudas ya estamos hablando de un efecto negativo de Changó en este Odum, característico de él como tal. Entonces, estos pataquí nos van a dar las medidas, brevemente lo hemos descrito, de todas las características que Yilá le aporta a ese Oché que estudiamos en el primer video de esta serie, que hoy terminamos con Oché Tonti e Yilá, ¿verdad? Entonces, Oché Tonti e Yilá tiene, ya como Odum compuesto, tiene sus propios mecanismos, sus propias identificaciones que hacen que se conjuguen el uno con el otro. Dice Eilat Shep-Borah que el cielo confirma lo que usted hace. Eilat Shep-Borah es uno de los refranes que tiene, y sin lugar a dudas, fíjense, aquí estamos hablando de Eilat porque estamos hablando de la majestuosidad, y cuando estamos hablando de la majestuosidad de Changó, estamos hablando de Obá, estamos hablando de reino, siendo Changó, vamos a decir, el paradigma de nuestra religión. Por lo tanto, sin él no se puede hacer nada, y con su bendición lo hacemos todo. Dice que Eilat Shep-Borah, que aquí el ahijado, el hijo, en este signo, el hijo de este signo revira a los ahijados contra los padrinos. Y entonces aquí estamos hablando de la relación padre e hijo, que sabemos que tanto en Obara como en Eilat es característica del conflicto de Changó con sus mayores, sobre todo con sus padres, donde él les retira el habla a sus padres, donde sus padres sufren por las cosas que hace él, ¿verdad? Pero que sin embargo no lo dejan en una posición negativa, puesto que en Obara, por ejemplo, Batalá le entrega el mando a Changó, siendo él un oricha joven e impetuoso como tal. Pero ya aquí por esta conflictividad, Eilat tiene esa preponderancia donde hay dificultades entre padres e hijos, y se dice que el que tenga Eilat siempre va a revirar a los ahijados con sus padrinos como tal. Dice Oché Tonti e Eilat que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y sin lugar a dudas estamos hablando de ser una gente vivo, no de la viveza, sino una gente despierto, es una gente perspicaz, es una gente atenta a todas las cosas que suceden en la vida, para que las circunstancias de las cuales somos consecuencias no nos arrastren a situaciones negativas y a situaciones donde pasemos por tontos, porque de verdad sería muy lamentable que pasáramos por eso. Entonces Oché Tonti e Eilat nos advierte sobre eso. Dice Oché Tonti e Eilat que la cabeza caliente hace hervir la sangre, y fíjense qué importancia estamos hablando. Me voy a detener aquí. La cabeza caliente hace hervir la sangre. Cuando estamos hablando de algo caliente, sin lugar a dudas, mentalmente lo asociamos a la candela, y cuando lo asociamos a la candela, inmediatamente nos viene a la mente Changó, y cuando hablamos de sangre, estamos hablando de Oché. Entonces fíjense en este solo dicho cómo se conjugan ambos Odum, que demuestran que todo es simple, pero que terminan conjugándose, diría yo, en mi pensamiento, esto es mío, que para abreviar un poco el procedimiento. Entonces una cabeza caliente, teniendo en cuenta que Eilat significa todo eso también en la cabeza de la persona, que es tragedia, que es revolución, que son situaciones conflictivas, a partir del influjo de Changó sobre este Odum, hace hervir la sangre. Y yo me acuerdo, recuerdo que yo decía que la sangre mueve al cuerpo, eso lo dice un Odum, pero que yo le decía que con Obara, Maferefún Changó le pone la intención
a esa sangre, a ese movimiento, le pone la pasión, le pone el problema a ese movimiento de esa sangre en nuestro cuerpo. Dice Ocheton Tequila que el que cree engañar a Dios se engaña a sí mismo, y esto no merece ni siquiera que nos detengamos aquí, porque Olofi es nuestro creador. Olofi lo sabe todo, sabe nuestro destino. Perdón, por lo tanto, quien cree que lo está engañando a él, indiscutiblemente se está engañando a sí mismo. Dice Ocheton Tequila que la batalla ha llegado y que la batalla ha regresado. Y cuando estamos hablando de batalla, mis apures, estamos hablando de Egilá como tal, a través de la problemática de Changó. Sabemos que Changó recorrió muchas tierras, aprendió mucho, pero también guerrió mucho, y eso fue característica de su vida. Dice Egilá, Ocheton Tequila, que si el hombre parte con Iku, ya no regresa más. Y si lo vemos asociado a anteriores Odun, donde se explica que el mundo es una cabaña donde la meta es Iku, cuando el hombre parte con Iku, a este plano no regresa más. Por tanto, Ocheton Tequila estaba hablando de la preponderancia de Iku, de las muertes, de las tragedias, que es el propio concepto que tiene Egilá en su intríngulis como tal. Dice que Ocheton Tequila que Ogún cobra por trabajar, y fíjense, Ogún cobra por trabajar. Entonces aquí no solo estamos trasladando otro refrán que viene con Oche, que es que habla del dinero, que habla de trabajar, del derecho que tenemos que cobrar por la tarea que realizamos, siempre y cuando sea justo y no sea abusivo con las personas, porque no puede ser que le agreguemos un problema más grave que la persona, que trae la persona. Y aquí Ocheton Tequila te está diciendo que Ogún cobra por trabajar. Habla de Ocheton Tequila, dice que cabeza fresca y corazón bondadoso hacen que los deseos se cumplan. Sin lugar a dudas, más que hagan que los deseos se cumplan, yo diría que hace que las bendiciones nos lleguen, porque una persona que no tiene culpa, una persona que es bondadosa, una persona que tiene el corazón limpio, que es socialmente compatible, y que vive para servir al ser humano, sin lugar a dudas las bendiciones le van a venir de Olofi y no le van a venir del ser humano como tal. Entonces todas estas cosas las escribe Ocheton Tequila, y si lo estudiamos vamos a ver que Egilá tiene una preponderancia mayor sobre Oche, como Odun mayor, pero que también de alguna manera Oche juega su papel aquí, teniendo en cuenta que en el Odun, en el refrán que habíamos dicho que la cabeza caliente hace hervir la sangre. Y aquí en este solo refrán vamos a ver la unificación de ambos Odun como tal. Entonces Ocheton Tequila tiene sus propios pataquí, y uno de ellos muy lamentable, pero muy bonito. Digo lamentable en la narración como tal, pero es muy bonito porque habla también inclusive hasta del amor, y dice que la pérdida de uno también es la pérdida del otro. Y sí, así va a ser, Julia, porque usted es una persona de mente limpia y de corazón bondadoso, y todas las cosas se le van a cumplir, más temprano que tarde. Entonces, la pérdida del uno es la pérdida del otro, y estamos hablando de una persona, de un comerciante que no hizo caso a lo que se le mandó, terminó resbalando, matándose, y la esposa, al enterarse de esa noticia, también murió del susto. Entonces aquí estamos hablando también del susto, de las noticias que hay que darle poco a poco a las personas,
también estamos hablando de que tenemos que cuidarnos como ser humano, porque por nuestras malas decisiones podemos arrastrar a los seres queridos a través de estos fenómenos que nos suelen suceder. Por lo tanto, a veces los accidentes no son tan casuales, sino es propio de nuestra inmadurez y de nuestra incongruencia con el no tener cuidado en las cosas que hacemos. Hay otro pataquí que habla del traidor como tal, y entonces aquí estamos hablando ya de un rey que tenía más afecto hacia un esclavo, y este esclavo lo conocía todo acerca de ese rey, y había un rey aledaño que no era tan poderoso, pero sí era mucho más inteligente, porque este rey era muy poderoso, pero muy soberbio. Y este rey más inteligente logró, a través de una negra esclava, seducir a este esclavo, conocer todos los secretos y dar al traste con las características de este reino que era aún más poderoso que él. Por lo tanto, estamos hablando de que hay que tener confianza, hay que tener cuidado a quién le damos nuestra confianza, hay que tener cuidado de las debilidades propias del ser humano como tal. Sin lugar a duda, cuando lo llevamos al análisis, estamos hablando de tres hombres como tal, o sea, dos reyes, un esclavo que era el favorito de uno, y de una dama que logra, a través de sus encantos, saber todos los secretos de este reino y develarlo a una de las personas para que le haga daño a otra. Dice Ochetón Teguilá en otro pataquí, habla de que no se ría más de nadie porque el suyo viene caminando. Y aquí ya es la narración de unos barqueros de un barco que después de días de estar navegando descubren una isla donde bajan para apertrecharse y descubren a un loro, algo llamativo para ellos. Lo apresan, lo meten en su jaula, el loro los empieza a maldecir y finalmente el barco empieza a dar bandazos como su carga, hasta que el loro se suelta de su jaula, se sube en el mástil y empieza a burlarse de lo que estaba sucediendo en el barco, hasta que todos los esclavos, todos los marineros se ahogan y el mástil termina hundiéndose con el propio loro como tal. Y entonces, sin lugar a dudas, aquí queda bien demostrado el título de este pataquí: no se burle de la desgracia de nadie, porque la de usted viene caminando, o sea que tarde o temprano le va a llegar producto a esa situación de que usted se burla de los demás, que usted maldice. Por lo tanto, el futuro que le espera no es próspero ni promisorio, sino va a ser consecuencia de sus propias acciones como tal. Entonces, mis albures, les agradezco infinitamente. Sé que están ocupados, que están en otras actividades, que están en otros lugares, pero le agradezco igualmente a las personas que nos ven en nuestra página, a los más fieles seguidores, como siempre, y seguidoras que nos ven, que nos comparten nuestras directas con otros hermanos, para así intercambiar opiniones y criterios, recordando que nosotros no nos dedicamos al despliegue de los Sordum como tal, nos dedicamos al análisis desde el punto de vista conceptual de los mismos.